¿Cómo están ustedes? La verdad es que hace algún tiempo, por esas cosas de la vida que usted conoce, me tocó ver, entender o tratar de entender lo que la gente preguntaba sobre lo que era en esa época la famosa ficha CAS, hoy día ficha de protección social. Un asunto que poco se entiende lo importante que es, pero sí la mayoría de los chilenos requieren de ella. Hoy vamos a conversar con el encargado nacional de esta ficha de protección social, don Max Franco. Don Max, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, gracias por invitarme a estar aquí en vuestro canal y bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas. Este es un tema muy importante para el 70% de los chilenos que hoy día tiene ficha de protección social. Ahora, ese es un tema, esta ficha de protección social, ficha acá, viene media, ¿cómo podríamos decirlo sin herir susceptibilidades, digamos? Está más desprestigiada que no sé, cualquier cosa podríamos hablar de ella, pero han habido escándalos, hay una historia de incredulidad. Sí. ¿Cómo se puede garantizar o cómo garantiza usted que esta nueva ficha sea la ficha después de 3 o 4 formas de poder clasificar a los chilenos que la gente crea en ella? Sí, bueno, primero hay que reconocer las culpas y las falencias de lo que no se ha hecho bien o lo que faltó por hacer o lo que se prometió por hacer y al final por distintos motivos no se pudo. Pero también hay que entender cómo ha funcionado esto, para poder entender las falencias que tiene hoy día y por qué nosotros las vamos a solucionar. Primero, ¿ustedes pertenecen a qué ministerio? ¿Al de Planificación? claro, ahora desde el jueves de la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Social, que más allá de un cambio de nombre es un cambio de estructura y de forma de ver el tema de la política social, donde sea ya no solo el ministerio y cada ministerio por separado que esté tratando de focalizar y resolver los problemas, sino que alguien y este ministerio el que coordine el esfuerzo de todo el país por eliminar la pobreza extrema y reducir y ojalá también algún día eliminar la pobreza. Ahora, estos engaños, partamos primero, ¿cuándo se va a aplicar la nueva encuesta o cuándo empieza a aplicar? Bueno, empezamos acá en la región de Valparaíso, donde tenemos 1.200.000 personas con ficha, que también es muy parecido al 70% de todo el país. Vamos a partir invitando a las familias, a sus casas les va a llegar una carta, va a llegar por correo, o lo va a dejar el municipio, de manera que le va a contar cómo es el proceso y lo va a invitar a que vaya al municipio a que se haga la primera parte de la entrevista. Es un proceso muy distinto en esta oportunidad, por lo tanto las primeras familias van a estar llegando a fines de noviembre, principios de diciembre. Ay, pero eso significa que va a cambiar el procedimiento. Antes se iba a las casas, ahora la Sí. gente va a tener que ir a la municipalidad. Sí. Sí, porque hoy día tenemos mucha gente con la ficha. Nosotros vamos a preparar esto igual si fuera el mismo número final que vamos a tener con ficha, pero si nosotros hacemos la invitación, mire, a partir del 5 de noviembre vaya a la municipalidad, va a llegar tanta gente que no hay una capacidad instalada para poder hacer todo este proceso, además que va a ser un proceso un poco más largo, más complejo, pero lo queremos hacer una sola vez y que ojalá no lo hagamos nunca más y que quede bien hecho. Y por lo tanto, para que eso fluya y la gente no esté esperando horas en el municipio que lo atiendan, nosotros lo vamos a ir invitando, va a ser de menos a más, de manera que ojalá termináramos lo más rápido posible, pero lo vamos a ir invitando para ordenar en el fondo la fila y que podamos atender realmente en cada municipio la cantidad de gente que se pueda atender por día. Ahora, entre los principales problemas que existen, me imagino, es al revés. Por eso me imagino que están ustedes citándolo con una carta del municipio. Señor, familia, vaya usted al municipio de Los Andes tal día, tal hora, por favor, para poder rehacer su ficha. Pero también cuando la gente recibía en la casa encuestadores, Sí. eso también se prestó para encuestadores falsos, para que la gente desconfiara, para que la gente además pensara, me pueden estafar con dar mis datos, yo no quiero decir todas las cosas que tengo porque puede decir para que me vuelvan a robar. ¿Cómo se soluciona esa desconfianza a la gente también? Bueno, primero porque obviamente le va a llegar una invitación desde el municipio firmada por gente del municipio en donde se va a identificar y lo va a citar al municipio en una fecha y en un horario en que lo van a poder atender a él para que no tenga que estar esperando y recién ahí se va a poder gatillar la segunda parte que es ir a la casa. Por lo tanto, la gente ya va a estar dentro del proceso, va a poder ser encuestado en lo que es el grupo de familia, saber quiénes son los que son parte de esa familia. Después va a ir un encuestador que va a ser capacitado fuertemente por el Ministerio de Desarrollo Social, de manera que levante los datos en la casa,
va a ir con credenciales, seguramente con un uniforme que nosotros proveeremos. Y después, y esto es muy importante, porque algo que ocurre hoy día, no solo esto de que me pueden robar o que puede entrar una persona a mi casa que no es la que corresponde, hoy día hay una carga subjetiva muy fuerte sobre que es el encuestador el que hace mal el trabajo, que es el encuestador el que no está bien preparado, o que el encuestador pasó y en 5 minutos me hizo la ficha y después se fue, y por lo tanto yo no sé si realmente lo que dije fue lo que se anotó y lo que realmente se utiliza después para sacar mi puntaje. Ahora nosotros le vamos a decir señora o señor, porque la encuesta va a poder solamente ser llenada por el jefe de familia o por su cónyuge, ya no por cualquier mayor de 18 años, porque antes, claro, un chico de 18 años es muy difícil que sepa cuánto gasta la mamá en el supermercado, en la feria, o cuánto gana el papá en su trabajo. Eso nos va a permitir tener una mejor calidad de la información. Pero le vamos a decir, mire, señora o señor, usted a partir de ahora tiene el derecho, es voluntario, no es obligatorio, de asistir al municipio en 5, en 10, en 15 días más y poder verificar que antes que cierren la ficha, antes de que le saquen algún puntaje, usted mire en la pantalla, en la municipalidad, que la información que usted dio fue de verdad la que capturó sin errores el encuestador. ¿Cómo va a cautelar el ministerio y su oficina, o cómo se va a hacer usted responsable como encargado nacional de que, estamos en Chile aquí, Sí. echa la ley, echa la maula, de que esta tremenda y preciosa base de datos e información no se pase al retail, no se pase en fin, a una serie de empresas que compran y caro este tipo de información? Bueno, hoy día nosotros, por suerte, a pesar de que la ficha puede tener muchas falencias, hoy día nunca ha ocurrido que la base se filtre, porque además nosotros la tenemos separada por un tema de seguridad, en donde no existe una base única que esté dando vuelta por los distintos municipios, sino que cada comuna tiene acceso solo a su información. Es un tema por ley que nosotros los tenemos que resguardar, es un tema de información privada. Y en la nueva ficha, donde nosotros vamos a cruzar por primera vez, vamos a cruzar con servicios de impuestos internos, por ejemplo, que se necesitaba una ley para poder hacerlo. No era un tema de voluntad de por qué no se hizo antes. Ahora, con la ley del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros pusimos ahí que cuando fuera promulgado, en el fondo tuviéramos acceso a esa base de datos. Hoy día se cruzaban muy poquitos datos, por lo tanto nos quedábamos sacando los puntajes con lo que la familia le decía al encuestador y no se verificaba. Hoy día tenemos más de 20 bases de datos que ya estamos trabajando con distintos niveles de maduración. Por eso, hace ya algunos pocos días, salió el ministro haciendo las primeras denuncias, ¿verdad?, por gente que había adulterado su dato de educación. Los casos más extremos, tenemos miles de casos, pero los 4.000 más extremos era gente que en la ficha decía soy analfabeto, y cuando empezamos a cruzar con el Ministerio de Educación decía, mira, esta señora o este señor tiene segundo, tercero o cuarto medio, y eso hace que su puntaje en el fondo caiga mucho si yo mentía por el tema de la educación. Lo que queremos hacer es lo mismo con cada una de las bases de datos, donde ojalá el día de mañana ya no lo vayamos a preguntar más a la familia cuáles son los datos, sino que son datos que el Estado debería tener, porque los datos existen pero están en papel. A ver, señor Franco, cuando en Chile también la gente, cuando le hablan del servicio de impuestos internos, es como que le hablan de Satanás. ¿Cómo se va a cruzar esto? Para que la gente entienda, ¿qué tiene que ver impuestos internos con usted? Claro, es muy fácil, porque para nosotros sacar un puntaje y determinar que las familias, cuáles necesitan más o cuáles necesitan menos, necesitamos saber no solo los ingresos, sino que también cuánto es el nivel de gasto que tiene esa familia. Entonces, en el nivel de ingresos, cuando una familia, como pasa hoy día, que subreporta los ingresos y dice, mira, o yo soy cesante o gano el sueldo mínimo. Entonces, casi todas las familias que están encuestadas con la ficha de protección social actual dicen que ganan el sueldo mínimo, cuando sabemos que eso no es así, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a cruzar con servicio de impuesto interno. Y si usted, por ejemplo, me dice, mire, yo gano o ganaba en promedio durante el año 2010 200.000 pesos mensuales, y en su declaración de impuestos, con la información que tiene el servicio de impuesto interno, con su sueldo que a lo mejor puede tener si trabaja para un empleador, y dice, no, pero esta persona no gana 200.000 pesos, esta gana 300, 400, 500.000 pesos mensuales. Eso es lo que nosotros vamos a cruzar. Pero como nosotros no nos queremos llenar de denuncia, porque no es el objetivo nuestro, es decir, en esta parte del proceso que yo les contaba, que la persona va a poder ir al municipio, vamos a verificar qué es la información que la persona le dio al encuestador en su casa, pero además en ese momento nosotros vamos a cruzar y vamos a decir, señor o señora, no le podemos sacar todavía su puntaje porque tengo algunas inconsistencias. El dato que usted dio y que me acaba de corroborar en educación, en discapacidad, en ingresos, no ese es el mismo que estoy obteniendo de las bases de datos. Por lo tanto, usted tiene la oportunidad de comprobar con los documentos de que efectivamente su versión es la real y no hay ningún problema.
O simplemente decir, bueno, me equivoqué, en realidad me olvidé de que fui 12 años al colegio y en realidad sí es lo que dice la base de datos de Mineduc o es lo que dice Servicio de Impuestos Internos. Ahora, entendamos de que hay la necesidad de aplicar esta ficha de protección social en nuestra región para 1.200.000 o 1.300.000 personas ya, que de una u otra manera quieren tener subsidio, ayuda del Estado, puede tener acceso a una casa y una serie de otros temas y asuntos que están dentro del sistema de protección social del Estado. ¿Cómo se determina quién cabe, a quién le corresponde y a quién no le corresponde tener acceso a ciertas cosas? Porque, por ejemplo, los estudiantes quieren que todo sea gratuito en materia de educación y quizás mañana va a ser en tema de salud, las demandas sociales siempre crecen. ¿Cómo se determina qué es qué? A ver, primero, nosotros como instrumento tenemos que certificarle a todos los ministerios, al gobierno en general, al Estado, cuál es la situación real que tiene cada una de las familias. Hoy día eran 12.000, 13.000 puntos, hasta algo así era la clasificación de... Sí, tenemos una escala que parte en 2.000 puntos y llega hasta sobre 16.000, que significa que si usted o su familia tiene menos de 8.500 puntos, cuando esto partió en mayo del 2007, que es la misma que se utiliza hoy día, aunque el país ha cambiado mucho, las familias cambian. Si usted tiene menos de 8.500 puntos, significa que estaba dentro del 20% más vulnerable, que es lo que mide la ficha hoy día. No mide pobreza. Por ejemplo, en la ficha de antes o en la ficha de ahora, ¿qué es tener 8.500 puntos? Tener 8.500 puntos en la ficha, en la actual, en la ficha de protección social. Es no tener casa propia. Hoy día, aunque ustedes no lo crean, pues mucha gente, como la ficha CAS duró más de 20 años y se medía las cosas materiales, la gente sigue creyendo, obviamente, que se mide la casa, que se mide el auto, que se mide el refrigerador. Por eso la gente antes ocultaba el refrigerador o el televisor. Eso hoy día no se mide. En esta ficha de protección social no se mide la materialidad, no se mide la pobreza, sino que se mide la vulnerabilidad, y que es un concepto distinto que significa que no mido nada material y mido la capacidad potencial que tiene esa familia de salir adelante con las características personales que esa familia tiene, que son básicamente la educación, el sexo, la experiencia, en qué parte geográfica del país están ubicados, porque dice, mira, el modelo en el fondo que se llama una capacidad de generar ingresos, dice que un hombre de 40 años que es profesor en la quinta región puede ganar 400.000 pesos, si es mujer 350, este es un país machista que paga menos a la mujer haciendo lo mismo, ese mismo profesor a lo mejor en Antofagasta puede ganar 500.000 pesos. Entonces es una capacidad potencial a futuro de salir adelante con tus características. Se lo pregunto mucho más acotado porque me acordé de haber visto yo en su oportunidad ahí en Marga Marga gente que me planteó lo siguiente, gente mayor. Sí. Es decir, mire, ¿cómo es posible que a mí me castiguen porque yo tengo una pensión estable que me la recibo todos los meses de 210, 220, 250 y me carguen más puntos que aquel que es más joven, digamos, y tiene un contrato mayor? Claro, lo que pasa ahí es que al que es más joven, lo que le asume es, le pregunta una parte, ¿y usted cuánto gana? Y el más joven dice, el sueldo mínimo. ¿Y usted cuánto puede generar? Y a lo mejor tiene un contrato y puede ganar 1 millón de pesos, pero el modelo dice que por las características de esa persona va a ganar en la quinta región 300.000 pesos solamente. En cambio, a un adulto mayor le toma el dato que es real, que saben que existen porque está en una base de datos, y desgraciadamente, al sumarle esa pensión, su puntaje sube 4 o 5.000 puntos, por lo tanto dice, ok, consideramos que tenías una necesidad, te dimos una pensión. Y ahí, en el fondo, olvídate del resto porque tu puntaje sube tanto que no te sirve para nada más. Eso no nos gusta para nada. ¿Y cómo se soluciona eso para los mayores que no tienen casa? Bueno, eso es muy importante, que la nueva ficha, ¿qué es lo que viene? Dice, lo que está hoy día no nos gusta, hay que mejorarlo. Okay. Entonces uno dice, mira, no puede ser solo esta capacidad potencial. Para los más jóvenes. Porque claro, yo puedo estar cesante y puedo decir que yo puedo ganar 500.000 pesos el modelo, pero ¿y si trabajo en otra cosa? Si no encuentro trabajo en lo que estudié y repongo mercadería en un supermercado. Es muy distinto a lo que dice el modelo. O estoy cesante o gano más. Entonces uno dice, ok, trabajemos no solo esta capacidad potencial, sino que sumemos las principales cosas del patrimonio de una familia, porque sí hace la diferencia, ¿verdad? Hoy día la ficha actual no se hace cargo de los campamentos. Entonces tenemos los campamentos de gente que tiene 14 o 15.000 puntos, que es altísimo, y tenemos gente que vive en los mejores barrios de una ciudad y tiene 2.000 puntos, que es de indigente. Porque como no se mide nada material, si esas dos personas son parecidas, les va a sacar el mismo puntaje.
Entonces nosotros decimos que sumemos a la vulnerabilidad, sumemos el tema del patrimonio y además empecemos a construir puntajes sectoriales o puntajes secundarios, de manera que después de sacar el puntaje global de esa familia, en esa ficha, uno diga, ok, mira, la gente que trabaje con los adultos mayores, ¿cuáles son las características que ustedes necesitan que se midan en particular para este segmento, los adultos mayores, para que construyamos un puntaje que sea con el cual ustedes después van a poder ayudar a esa gente? Entonces uno dice, mira, a lo mejor no midas la casa, porque ya no es relevante para él, o no midas la educación, porque en realidad la educación en una persona de 70 o 80 años ya no hace la diferencia. ¿Qué puede hacer la diferencia? La salud, lo que gasta en la salud, los ingresos que puede tener. Lo que gasta en remedios, por ejemplo, que mucho es el doble o el triple de lo que gasta un hombre de 30 a un hombre de 70. Claro, entonces uno dice, son necesidades, son carencias, son situaciones de vida que son distintas y que una sola ficha, con un solo puntaje, es imposible que puedan determinar bien. Por eso decimos, una sola ficha para todo el país, pero haciendo la diferencia, que se pueden construir puntajes que sean con los cuales después se focalicen los recursos del ministerio en particular o del programa en particular. O sea, en el fondo lo que usted está pretendiendo, don Max, es que esta nueva ficha trate de recabar la mayor cantidad de información de los grupos familiares y que esa información cada ministerio la pueda ordenar de manera sistemática y distinta. Absolutamente, eso es, pero más allá de que lo haga cada ministerio por separado, para sus propias necesidades. Lo hagamos en conjunto, que ellos determinen cuál es su población objetivo, lo construyamos y esto quede ordenado, porque para eso es el Ministerio de Desarrollo Social, que quede ordenado y que no terminemos con dos programas que son parecidos en ministerios que sean distintos. Ahora, nos deben quedar 3 o 4 minutos. ¿Cómo se quita el estigma de que como está Joaquín Lavín y la talla que le echó el presidente, sacarnos la decana, le pusieron una oficina en el segundo piso, etc., que no sea que este ministerio sea un ministerio al servicio de la UDI y no del gobierno? Bueno, primero decir que es complicada la pregunta porque es ya más política, pero está bien, hay que enfrentarla. Uno, decir que este trabajo que estamos haciendo con la ficha de protección social es lo menos político que hay, porque al final lo que uno tiene que hacer es un trabajo técnico de sacar muy bien unos puntajes y que en el fondo a la ciudadanía le sirvan y a los distintos ministerios le sirvan. Por lo tanto, si bien tiene un componente social y político, especialmente el próximo año, que son años de elecciones, lo que nosotros tenemos que asegurar, y para eso se creó la división de focalización. A cargo de esto es una división que se queda acompañando el instrumento, mejorándolo mes a mes, año a año, de manera que independiente del gobierno que esté o el partido político que esté en el gobierno, esto quede funcionando para el beneficio de toda la población, que sea eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza en el menor tiempo posible. Desde el punto de vista del control, ¿cómo se cambia un sistema o cómo se logra optimizar un sistema cuando hoy día, por ejemplo, no se cuenta con la cantidad de fiscalizadores necesarios para poder fiscalizar que la información entregada es correcta? Bueno, correcto. Hoy día, o hasta hace 3 meses atrás, no existía ningún fiscalizador. Ya hemos contratado a los primeros, están viajando a nivel nacional, han venido también aquí a mirar la quinta región. ¿Cuántos se van? Son más de 100, son más de 100. Acá en la región también va a haber un equipo importante que va a estar en la región trabajando permanentemente, pero que cuando se necesite se mandará, el equipo se estará moviendo a lo largo del país. Es importante también generar sanciones internas y externas, porque no sacamos nada con tener muchos supervisores en terreno, porque no tenemos el rol de fiscalizar, pero sí de supervisar, que se traduzcan en hechos concretos, porque si no la población dice, mira, tienen supervisores, pero no pasa nada, tenemos que construir esas sanciones. Vamos a necesitar seguramente ayuda de muchos diputados y senadores en tener esa capacidad, pero también significa que tenemos que cruzar muchas bases de datos que ya estamos trabajando, son alrededor de 20, hoy día se cruzaban solamente 2, ya llevamos 3 y tenemos 4 o 5 ya a punto de subir, y que inmediatamente ese trabajo lo estemos haciendo mes a mes y no desfallezcamos en el esfuerzo. Ahora, esta nueva ficha, desde el punto de vista del tiempo para aplicarla, significa que la familia, el jefe de familia, tiene que destinar 1 o 2 horas en un día va a ir a la oficina de la municipalidad y después otro tiempecito más en la casa. Bueno, es un poco más larga que la actual, pero como este es un proceso por invitación donde queremos que el flujo sea ordenado, uno puede decir, mire, lo citamos, señor, el próximo lunes a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 5, porque en ese momento lo vamos a estar esperando, para que usted no esté esperando toda una mañana.
Cuando vayamos a la casa también le vamos a decir cuándo vamos a ir a la casa. Y por último, cuando vaya al municipio a cerrar la ficha también lo vamos a invitar. ¿Qué significa? Que una ficha que hoy día se demoraba 20 minutos solamente en terreno, pero que nos arrojaba muy mala información, nos demoraremos 30 minutos en terreno, más 15 minutos a lo mejor en el municipio a la entrada y 5 minutos a la salida. Que decimos está bien, es más, es un poco más largo, pero nos va a dejar que este trabajo lo hagamos una sola vez y lo hagamos bien. Ahora, no debe quedar un par de minutos. ¿Qué le puede decir usted a la gente que nos está mirando y que va a ser encuestada? ¿Qué es lo que requiere tener documentalmente o solo se requiere la palabra nomás? No, le vamos a pedir ahora algunos documentos. Cuando hagamos la invitación le va a llegar una carta, se la van a ir a dejar donde le vamos a decir, por favor, díganos quiénes viven en este terreno, quién es su familia, su nombre, su root, si hay algún padre que no está aquí presente, vive en otro lado, también su nombre y su root, y si no lo tiene, el certificado de nacimiento de ese niño en particular, la cuenta de la luz, la cuenta del agua, si es discapacitado, también algún certificado de discapacidad, en el fondo que demuestre que la historia que usted nos está contando es verídica, si tiene alguna enfermedad catastrófica que hoy día no se mide, puede tener cáncer la persona, yo lo puedo estar viendo y me lo puede mostrar y no se medía y además asumía el modelo que esa persona podía trabajar y salir adelante, por lo tanto se producía una cosa tan irracional donde tenía una realidad con todo el dolor de esto, además me indicaba que yo tenía un puntaje altísimo cuando era todo al revés. Bueno, si tiene esos documentos, si tiene esos exámenes, muéstrelo porque eso nos va a servir de manera de que si usted lo puede comprobar, ningún problema, va a salir bastante mejor parado en esta nueva ficha, pero todos aquellos que han tratado de ¿verdad? Esta es la ley, esta es la trampa, hoy día va a ser mucho más complicado y todos aquellos que tengamos algún tipo de duda, más que el encuestador, va a ir seguramente un supervisor a su casa y ahí la historia es distinta. Ok, señor Franco, un gusto tenerlo para acá. Ojalá que esto logre servir para que se elimine la pobreza. ¿Cree que se va a poder eliminar la pobreza en Chile? Se puede. Mire, yo cuando me vine acá y me invitó el ministro Kast, miré una presentación donde decía, si mal me equivoco, si elimináramos todos los ministerios, los programas, la burocracia, con la cantidad de dinero que se entrega, daba alrededor de 400.000 pesos mensuales por cada pobre que había en este país. Y uno dice, bueno, entonces significa que lo dejemos de hacer y que entreguemos la plata directa. Pero eso generaría que en el fondo mucha gente diría, bueno, mejor no trabajo porque me van a dar 400.000 pesos mensuales. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Los recursos están, la voluntad está, pero hay que hacer bien la pega. Ok, muchas gracias, señor Franco. Y a usted le tiene que dar claro, este tema de la nueva ficha de protección social es tremendamente importante. Si usted quiere poder tener acceso a todo lo que el Estado provee, haga esa ficha y hágala correctamente. Que estén ustedes muy bien.